Enérgica protesta del defensor del pueblo por la falta de compromiso del gobierno nacional con el departamento del Chocó. Esas son las denuncias que nosotros estamos haciendo y que quisiéramos aquí, con el ministro de Salud, con el superintendente de Salud, que le dé la cara a los chocuanos. Pero como no hay explicación, pues tendrá que dárselas a los organismos de control, porque allá también los vamos a denunciar. A pesar de la ausencia de medidas estatales para contrarrestar eficaz y decisivamente las graves violaciones a los derechos humanos en el departamento del Chocó, los primeros 2 años de gestión de Jorge Armando Otálola Gómez como defensor del pueblo se convirtieron en un punto de inflexión para transformar la realidad de las comunidades allá asentadas, a partir del traslado del nivel central de la Defensoría durante toda una semana para visibilizar y exigir de las autoridades las intervenciones que demanda una problemática de abandono continuo. Lamentablemente, y no obstante que la situación no es fácil para la mayoría de los habitantes, es notorio el impacto sobre las poblaciones más vulnerables, como ocurre con los indígenas que durante el último año fueron víctimas del 54% de los desplazamientos masivos provocados por el conflicto. Si mi Dios Altísimo había dicho que por hambre había muerto, nosotros habíamos acabado, pero como mi Dios nos dejó así, nosotros resistimos y ya aprendimos a aguantar hambre. Más grave aún resulta el hecho de que los niños, que según los indicadores abarcan el 51% de la población, sean los más afectados en estos escenarios, pues la falta de cobertura y las barreras de acceso a los servicios públicos fundamentales impiden el disfrute, incluso de su primera infancia, pues no solo padecen las precarias condiciones en las zonas rurales, sino que aún en la propia ciudad de Quibdó son blanco de adversidad, pues tienen que recibir clases a la intemperie, carecen de medios tecnológicos en los salones, están expuestos a sufrir accidentes por evidentes fallas en la infraestructura y son víctimas de fenómenos como el reclutamiento forzado. Ese es un reclutamiento relativamente voluntario, porque empiezan a dar dádivas, los manipulan, los van manipulando, sí, relativamente voluntario, aunque en verdad no es voluntario. Es manipulado, sí. Se trata de una crisis que en el caso particular de Quibdó golpea especialmente a zonas como la Comuna 1, donde el defensor del pueblo y su equipo, durante un amplio recorrido por barrios como Villa España, El Futuro y El Reposo, constataron las carencias de los habitantes, en su mayoría víctimas desplazadas por la violencia que cargan a cuestas con su propio drama. No, pues yo he llegado aquí, no tengo auxilio de nada, tenido de auxilio de nada, porque tiene un poco de requisitos y yo no tengo, entonces para que diga, porque le piden a uno que tiene que tener el número de la cédula pues, de muerto, el registro civil, donde lo mataron. Basta ver las improvisadas calles, lo artesanal de las viviendas y los rudimentarios mecanismos a que acuden las personas en busca de agua y otros recursos, para darse cuenta de la inequidad y la falta de oportunidades que rodean a estas familias. ¿Y es agua lluvia? Agua lluvia. ¿No tiene agua potable? No, ese es el único tanque. Así como ves, está todo hasta así. Todos son iguales. El tema no para allí, porque la victimización es doble, pues más allá de los 58 homicidios con corte a junio de este año, las 53 desapariciones reportadas en el mismo periodo y los 12 accidentes con minas antipersona que han sacudido al Chocó, sectores como este de la Comuna 1 se sienten estigmatizados al ser vistos como parte del problema y no de la solución. Llama un carro a las 9 de la noche, un taxi para que venga a recogerlo con un enfermo, seguramente no viene, porque dicen que acá la violencia es mayor. Entonces estamos nosotros, en algún momento, lo decía en otro sector, estamos como si estuviéramos secuestrados en nuestra propia zona, en nuestra propia casa. Pero muy a pesar de este contexto, a todas luces adverso para los pobladores, su espíritu no se rinde y confían en que a partir de esta visita defensorial sin precedentes, las cosas algún día cambien. Sí, es muy bueno porque nunca habíamos visto esa visita acá y ojalá lo estuvieran visitando cada momento. Muy bueno. Eso mismo esperan los internos de la cárcel Amayansi, donde el hacinamiento del 156% y el visible deterioro y descuido de la infraestructura amenazan la seguridad de los mismos reclusos, pues factores como la exposición de las instalaciones eléctricas, la improvisación de estrechos dormitorios con rústicas construcciones en madera y los problemas de convivencia forman el peor cóctel para la vida e integridad de la población carcelaria. Es la comida que nos dan acá y de todas maneras dentro porque tiene la comida ha mejorado bastante ya. Pero necesitamos que mejore más la comida, porque es que mire, es una sopa que tiene una mera agua con
una zanahoria y ya. Claramente, en circunstancias de esta naturaleza, la falta de acceso a los servicios públicos es parte del paisaje. Tenemos un mal servicio de agua potable. Y no solo eso, sino porque aquí hay un parrotanque de defensor que todos los días tienen que ir y traer el agua para poderla bombear y que puedan tener ellos agua por lo menos 15 o 20 minutos en la mañana, el mediodía y en la tarde. Y ni qué decir de un problema ya generalizado en las cárceles del país. El aumento en las cifras de personas sindicadas ocurre hasta en los pabellones de mujeres. Las sindicadas, los abogados no vienen, hay gente que tiene, va para 2 años de sindicado y todavía no se le ha solucionado problemas. Con todo este panorama, la cárcel de Quibdó se convirtió en la número 44 en ser visitada por el defensor Jorge Armando Otalora Gómez, quien, consciente de las dificultades y en especial de las violaciones a los derechos humanos, dispuso el fortalecimiento de la oferta institucional para atender a los internos. En el tema de la Defensoría Regional, ahí creamos un nuevo número de abogados. Hoy en día van a tener 10 abogados con destinación específica, única y exclusivamente para las cárceles. Y aquel que no cumpla su tarea, aquel que no haga la tarea como le corresponde, pues él tiene un contrato de prestación de servicios que no se le renovará. Pero si tras las rejas llueve, fuera de ellas no escampa. Las desvencijadas instalaciones del Hospital San Francisco de Asís, cuyas habitaciones se asemejan más a las de un edificio en ruinas, son la única alternativa para quienes intentan remediar sus problemas de salud y para quienes por una u otra razón deben acudir de urgencia con la esperanza de salvar sus vidas. Sin embargo, y a pesar de la voluntad del personal médico, la insuficiencia de los recursos asistenciales, el abandono de la construcción y la precariedad en los sistemas de abastecimiento dejan muchas dudas frente a la efectiva respuesta ante una emergencia. Pero aquí no van a decir mentira, que muestren al defensor la realidad del hospital. Conozcamos, yo lo invito a que conozca para que usted vea la porquería hospital, la infraestructura que nos tiene. Así lo corrobora el diagnóstico hecho por la Defensoría del Pueblo en su informe Crisis Humanitaria en Chocó 2014, publicado con motivo de la visita a esa región. Con relación a la salud del departamento, encontramos aquí no hay tercer nivel de atención y es deficiente el segundo nivel de atención que presta el Hospital San Francisco de Asís. Y si de problemas se trata, quizá el más grave que afronta el departamento es el de la minería ilegal, el cual pareciera no notarse porque hasta algunos de los más pobres resultan tangencialmente beneficiados, sin darse cuenta que la feroz arremetida de este monstruo, en muchos casos patrocinado por las FARC, el ELN y los grupos post-desmovilizados, está acabando de a poco con lo único que les queda, la tierra y el agua. Pero lamentablemente, y lo digo con respeto por los chocuanos, estamos en los 15 minutos del furor de la fiesta y todo el mundo está feliz y todo el mundo está bailando. Estamos en el furor del negocio y el negocio es tan bueno que alcanza para todo el mundo. Y todo el mundo feliz. Durante su permanencia en el Chocó, el defensor del pueblo y su equipo recorrieron las zonas afectadas por la minería ilegal a través del río Quito, llegando hasta el corregimiento de Villaconto, jurisdicción del municipio que lleva el nombre del mismo afluente, en cuya extensa área son incontables los complejos de extracción aurífera que invaden y contaminan de manera permanente el afluente a la vista de todos y sin que nadie haga nada por salvarlo. El tema de las afectaciones sociales y ambientales de la minería, que a veces se discute solo como qué hacer para la formalización, pero antes hay que discutir cuáles son las afectaciones que hay. Así las cosas, en una región donde los indicadores de cobertura en servicios públicos no superan el 23% y donde la tasa de analfabetismo es 2,5 veces superior al promedio nacional, el defensor del pueblo, en su preocupación por los derechos humanos, convocó a una audiencia pública para que las autoridades del orden nacional le dieran la cara al departamento y sobre la base del informe presentado por la Defensoría plantearan soluciones a la crisis. Aunque hubo más de un ausente, cuya gestión en favor del Chocó será auditada por los organismos de control, otros se hicieron presentes y atendieron las recomendaciones relacionadas con sus entidades. Así sucedió con el tema de la minería. A solo 15 minutos de la ciudad de Quibdó estamos empezando un desastre ambiental y los pocos kilómetros que recorrimos contamos aproximadamente unas 50 dragas. Y aquí estamos, señor defensor, como hemos venido estando en los últimos 3 o 4 años el Ministerio de Minas haciendo presencia permanente en el departamento. El 98% de las unidades productivas mineras del departamento no tienen título minero. Creemos que muy pronto vamos a dar los primeros resultados en ese camino de la legalización y de la formalización. Con la niñez. El 14% presenta desnutrición global, un 8% presenta desnutrición global severa. Decirles que
Me voy a trasladar mucho al Chocó y que voy a estar trabajando así como lo hace el señor defensor. Voy a estar mucho en el Chocó trabajando para que logremos de verdad no volver a tener un informe como el que está dando en el día de hoy el señor defensor Otóloro. Y con las amenazas a las víctimas. Amenazas contra los líderes sociales, contra las autoridades étnico-territoriales que se oponen a los proyectos y a las exigencias de los grupos armados ilegales. Lo tercero que quisiera anunciar, señor defensor y demás invitados, es que nos comprometemos como unidad de protección a hacer como mínimo una visita mensual al departamento. Aparte de la presencia que tenemos aquí permanente, venir delegados de alto nivel de la unidad de protección aquí a Quibdó, como mínimo una vez al mes para hacer seguimiento a la situación, a los compromisos, a las inquietudes, a las dudas y a generar a todas las actividades de la unidad de protección en el departamento. Durante la audiencia defensorial, también pasó al tablero el recién nombrado gerente para el desarrollo del Pacífico, cuya designación fue bien recibida por el defensor, pues fue uno de sus más insistentes clamores. Y esta gerencia es una gerencia enfocada a una gestión de cumplimiento. De allí que el informe que usted nos entrega, señor defensor, nos da una hoja de ruta, un análisis muy concreto para poder empezar a armar esa gestión de seguimiento y cumplimiento de la acción del gobierno nacional. Y aún más allá de esta audiencia y el seguimiento que se hará de la misma, a fin de que las cosas cambien para los chocoanos, el defensor del pueblo inauguró la mejor sede de las 36 regionales con que cuenta la institución, para ponerla al servicio de quienes más lo necesitan. Un espacio donde los propios delegados que acompañaron la comitiva del nivel central tuvieron la oportunidad de atender a las comunidades. Hemos avanzado de manera significativa y qué bueno que hoy el departamento del Chocó sea ese paradigma, ese ejemplo de defensoría regional, de sede, la mejor, ha dicho el señor defensor, y así es, de las 36 del orden nacional. Este esfuerzo, que desde la óptica y el trabajo de la defensoría no se quedará en veremos, fue valorado por quienes desde la región se comprometieron a ser coequiperos en la transformación de una realidad que no da espera. Quiero, señor defensor del pueblo, agradecerle inmensamente como chocuano, porque hacía ratos un funcionario de la talla suya a nivel nacional no fijaba su mirada a este pueblo del Chocó que todo le hace falta. Y así, en medio de esta nueva dinámica y del espíritu altivo de sus gentes, el Chocó sueña con un nuevo horizonte y con una mañana mejor, especialmente para sus nuevas generaciones.